3.500 años. Imperios enteros se volvieron polvo. Y este secreto sigue sellado. Este es el Monte Nebo, en Jordania. El último lugar donde él respiró. Satélites, radar, excavaciones por siglos. Nada logra encontrar esa tumba. Hay diferencia entre perdido y resguardado. Y esta es la historia de Moisés. Abraham tiene una tumba. David tiene una tumba. Los faraones construyeron montañas de piedra para guardar sus cuerpos. Pero el hombre que enfrentó al imperio más poderoso del mundo abrió el mar en dos y habló con Dios cara a cara. No tiene sepultura conocida. 120 años de vida, 40 años liderando a millones. Y al final, ningún monumento, ninguna lápida, ningún rastro. El cuerpo de Moisés simplemente desapareció de la historia. La declaración está registrada en Deuteronomio capítulo 34, versículo 6. Dios lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. El texto no dice que la tumba se perdió con el tiempo, no dice que fue destruida por invasores. No dice que la erosión o los terremotos borraron las marcas. Dice que nadie jamás supo dónde quedaba, desde el primer día, desde el momento en que la tierra cubrió aquel cuerpo. Y ese hasta hoy, en el texto original, fue escrito hace más de 3.000 años. 3 milenios y medio después, la afirmación sigue siendo absolutamente verdadera. Ningún descubrimiento arqueológico, ningún manuscrito revelando coordenadas, ninguna tradición oral preservando el lugar. El silencio es total. Pone esta ausencia en perspectiva histórica. La tumba de Abraham en la cueva de Macpela, en Hebrón, es visitada hasta hoy por judíos, cristianos y musulmanes. El lugar fue comprado por 400 monedas de plata, transacción registrada en Génesis 23 con detalles de testigos y negociación. Sara fue enterrada ahí. Después Abraham. Después Isaac y Rebeca. Después Jacob y Lea. La cueva se convirtió en mausoleo familiar y 3.800 años después, peregrinos todavía tocan esas piedras. La tumba de Raquel, cerca de Belén, está mencionada en Génesis 35. Jacob levantó una columna sobre la sepultura. 1000 años después, el profeta Samuel todavía referenciaba el lugar como punto de referencia geográfica. Hoy existe un santuario construido sobre el mismo sitio, visitado por miles cada año. José tuvo sus huesos cargados por el desierto durante 40 años. Éxodo 13 registra que Moisés llevó consigo los huesos de José cuando salió de Egipto, cumpliendo un juramento hecho siglos antes. Esos huesos atravesaron el Mar Rojo, peregrinaron por el Sinaí, esperaron mientras una generación entera moría y finalmente fueron enterrados en Siquem, en la parcela de tierra que Jacob había comprado. Josué 24 documenta el entierro. El lugar es conocido hasta hoy. Los patriarcas, los reyes, los profetas, prácticamente todos dejaron rastros físicos, lugares donde alguien puede señalar y decir con certeza: aquí descansan los restos de fulano. David fue sepultado en la ciudad de David, Salomón en el mismo lugar, los reyes de Judá en tumbas reales que los arqueólogos todavía estudian. Moisés, no, el hombre más importante de la historia de Israel, el libertador que enfrentó al faraón, el legislador que recibió los 10 mandamientos, el mediador de la alianza en el Sinaí, el único ser humano descrito en las Escrituras como habiendo conversado con Dios cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Ese hombre no tiene tumba conocida, no tiene huesos catalogados, no tiene memorial físico que pueda ser tocado o visitado. Es como si la tierra hubiera tragado completamente cualquier vestigio de su existencia corporal. Y los registros indican que esto no fue accidente, fue diseño deliberado. Para entender qué pasó con el cuerpo de Moisés,
Primero necesitas entender la magnitud de quién era él y cómo llegó a aquel monte final. La historia comienza 120 años antes, a orillas del Nilo. Un decreto de muerte pesaba sobre los niños hebreos. El faraón, temiendo el crecimiento poblacional de los esclavos israelitas, ordenó que todo recién nacido varón fuera arrojado al río. Una madre desesperada puso a su bebé en una canasta de juncos calafateada con brea y alquitrán y la depositó en las aguas, exactamente donde la hija del faraón acostumbraba bañarse. El plan funcionó. La princesa encontró al bebé, tuvo compasión e irónicamente contrató a la propia madre biológica como nodriza. Moisés fue criado en el palacio egipcio, con acceso a la mejor educación del mundo antiguo. Aprendió a leer jeroglíficos, estudió matemáticas, astronomía, administración. Hechos 7, versículo 22, registra que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. 40 años como príncipe de Egipto. 40 años aprendiendo a ser alguien importante, influyente, poderoso. Y entonces todo se derrumbó en un solo acto impulsivo. Al ver a un egipcio golpeando a un hebreo, Moisés miró a un lado y al otro. Se aseguró de que nadie estuviera observando y mató al opresor. Enterró el cuerpo en la arena. Pensó que el secreto estaba seguro. Al día siguiente descubrió que no lo estaba. Cuando intentó separar a dos hebreos que peleaban, uno de ellos preguntó con sarcasmo: ¿quién te ha puesto de príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? El secreto se había filtrado. El faraón se enteró y buscó matar a Moisés. La única opción era huir. 40 años en el desierto de Madián, 40 años pastoreando ovejas en el fin del mundo, de príncipe a pastor, de palacios a tiendas, de comandar ejércitos a guiar rebaños. Moisés pasó de ser alguien a ser nadie. Y fue exactamente en ese estado de vaciamiento que Dios apareció. La zarza ardía sin consumirse. Una voz llamó desde en medio de las llamas: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y entonces vino la orden que cambiaría la historia. Ve, porque te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés tenía todas las excusas listas. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Van a preguntar cuál es el nombre de quien me envió. No me van a creer. No sé hablar bien. Soy torpe de boca y de lengua. Por favor, envía a otro. Dios no aceptó ninguna. Respondió a cada objeción. Proporcionó señales. Designó a Aarón como vocero, y al final Moisés fue. A los 80 años de edad, regresó al Egipto, del que había huido décadas antes. Lo que siguió fueron los eventos más dramáticos registrados en el Antiguo Testamento. 10 plagas devastando a la nación más poderosa de la tierra. El Nilo transformado en sangre. Ranas cubriendo cada superficie, piojos, moscas, peste en los animales, úlceras en los cuerpos, granizo destructor, langostas devorando cosechas, tinieblas tan densas que podían palparse, y finalmente la muerte de los primogénitos, incluyendo al hijo del propio faraón. Israel salió de Egipto, 600.000 hombres a pie, además de mujeres y niños. Una multitud estimada entre 2 y 3 millones de personas marchando hacia la libertad. El faraón cambió de opinión y los persiguió. Acorraló al pueblo contra el Mar Rojo. Y Moisés extendió la mano sobre las aguas. El mar se dividió. Paredes de agua a ambos lados. Fondo seco para cruzar. Cuando los egipcios intentaron seguir, las aguas regresaron. Todo el ejército fue destruido. Éxodo 14 registra que no quedó ni uno solo. Durante los 40 años siguientes, Moisés lideró a ese pueblo imposible a través de un desierto inhóspito. Hizo brotar agua de rocas cuando no había fuente.
Vio maná caer del cielo todas las mañanas por 4 décadas. Subió al monte Sinaí envuelto en fuego y truenos. Recibió las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Intercedió repetidamente cuando el pueblo pecaba y Dios amenazaba con destruirlos. En el monte Sinaí algo único ocurrió. Éxodo 33 describe que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo, no a través de visiones, no a través de sueños, cara a cara. Números 12 refuerza, boca a boca hablo con él, claramente y no por enigmas. Él contempla la forma del Señor. Ningún otro ser humano en la historia bíblica tuvo ese nivel de acceso. Abraham fue llamado amigo de Dios, pero no conversaba cara a cara. David era hombre conforme al corazón de Dios, pero recibía mensajes a través de profetas. Elías escuchó la voz de Dios en un murmullo suave, pero cubrió su rostro con el manto cuando la presencia pasó. Moisés se paraba delante de Dios con el rostro descubierto, y la exposición era tan intensa que su piel brillaba cuando bajaba del monte. El pueblo tenía miedo de acercarse. Moisés necesitaba usar un velo para que pudieran mirarlo. 120 años de vida, 40 como príncipe aprendiendo a ser alguien, 40 como pastor aprendiendo a ser nadie, 40 como libertador aprendiendo que Dios lo es todo. Y al final de ese viaje extraordinario, Moisés llegó al borde del objetivo. La tierra prometida estaba ahí, visible, alcanzable. Una generación entera había muerto en el desierto por incredulidad. Los hijos de esa generación estaban listos para entrar. Y Dios le dijo a Moisés, tú no. La razón está registrada en Números capítulo 20. El pueblo acampó en Cades, no había agua. Las quejas comenzaron, como siempre comenzaban. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed en este lugar horrible? Moisés y Aarón fueron a la tienda de reunión, se postraron y la gloria del Señor apareció. La instrucción fue específica. Toma el cayado, reúne a la congregación. Habla a la roca delante de ellos y ella dará agua. Habla a la roca, no la golpees, háblale. Moisés reunió al pueblo, tomó el cayado y entonces, en un momento de frustración acumulada después de décadas soportando murmuración constante, dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿acaso haremos salir agua de esta roca para ustedes? Y levantó la mano y golpeó la roca 2 veces con el cayado. Agua brotó abundantemente, el pueblo bebió, los animales bebieron, pero Dios llamó a Moisés aparte. El veredicto fue devastador, porque no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. No harán entrar a esta congregación en la tierra que les di. Un momento de ira, un gesto impulsivo, palabras que pusieron el foco en Moisés y Aarón en lugar de en Dios. Y la consecuencia fue perder el premio de 40 años de liderazgo. Dura, a los ojos humanos, desproporcionada. Pero Moisés no protestó, no negoció, no intentó regatear reducción de sentencia. Aceptó. Y ahora, al final, subía al monte Nebo para ver de lejos lo que sus pies nunca pisarían. Deuteronomio 34 describe los últimos momentos con precisión geográfica impresionante. Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra. La lista es extensa: Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura del valle de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar, norte, sur, este, oeste, desde las montañas de Galilea hasta los desiertos del Negev, desde el Mediterráneo hasta el valle del Jordán. Dios no mostró un vistazo, mostró todo. Panorama completo de la herencia que Moisés guió al pueblo a recibir, aun sabiendo que no entraría. Y entonces viene el detalle físico más extraordinario. Moisés tenía 120 años cuando murió.
Su vista no se había oscurecido, ni su vigor disminuido. 120 años. Y el cuerpo todavía funcionaba perfectamente. Piensa en la implicación. Ojos que veían con claridad total, capaces de ver detalles geográficos a decenas de kilómetros de distancia. Fuerza física que no había cedido, capaz de subir una montaña sin ayuda. Este no era un hombre consumido por la edad, arrastrándose en sus últimos suspiros. Era un hombre físicamente capaz, mentalmente lúcido, subiendo para morir no por debilidad, sino por obediencia. La muerte de Moisés no fue natural en el sentido común. No vino por enfermedad, no vino por falla de órganos. Fue designada, programada, cumplida en el momento exacto determinado por Dios. El versículo 5 trae la frase más extraña de todo el relato. Así Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. La expresión hebrea es al-pi Adonai, literalmente por la boca del Señor o según la boca del Señor. La traducción estándar interpreta como conforme a la orden del Señor, significando que Moisés murió cuando Dios determinó, pero rabinos antiguos leyeron de forma diferente. Interpretaron poéticamente que Dios quitó la vida de Moisés con un beso. El alma partió, no por violencia, no por colapso físico, sino por un acto de ternura divina, un beso de la eternidad. Si esto es literal o metafórico, el texto no lo aclara. Pero lo que viene después es todavía más perturbador. Versículo 6. Y lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. El sujeto gramatical es crucial. ¿Quién sepultó? El texto hebreo no usa plural. No fueron los israelitas, no fueron los levitas, no fueron los ancianos, no fue Josué, que había sido designado sucesor. El sujeto implícito, por la construcción gramatical y por el flujo del contexto, es el propio Dios. Dios sepultó a Moisés personalmente, el creador del universo, aquel que sostiene galaxias con su palabra, aquel ante quien los serafines cubren el rostro. Ese Dios bajó al valle de Moab y enterró un cuerpo humano. No delegó a ángeles, no dejó instrucciones para que otros ejecutaran. Él mismo realizó el entierro. ¿Qué significa esto? La primera implicación está en el propio texto. Para que nadie supiera dónde. Dios quería el lugar permanentemente oculto. Y la única forma de garantizar secreto absoluto era no involucrar a ningún ser humano en el proceso. Si un solo israelita hubiera participado en el entierro, el lugar habría sido marcado, visitado, transformado en santuario. La tendencia humana a la veneración de reliquias era demasiado fuerte. Todavía lo es. Observa cómo fragmentos de huesos de santos son guardados en relicarios dorados, cómo tumbas de figuras religiosas atraen millones de peregrinos, cómo objetos asociados con personas santas se convierten en focos de devoción que a veces supera la devoción al propio Dios. Israel ya había demostrado esa tendencia. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos, el pueblo convenció a Aarón de hacer un becerro de oro. 40 días de ausencia y ya necesitaban algo visible para adorar. El cuerpo del libertador sería tentación incomparablemente mayor. El hombre que enfrentó al faraón, que abrió el mar, que hizo brotar agua de la roca. Sus huesos se habrían convertido en los objetos más venerados de la historia israelita. Dios previno el problema eliminando la posibilidad, pero hay una segunda capa en esta historia, una capa que la mayoría de las personas desconoce completamente. La carta de Judas, versículo 9, menciona algo que ningún otro texto canónico detalla. El arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo y argumentaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Una disputa,
por el cuerpo de Moisés, entre el arcángel Miguel y Satanás, no por el alma. El texto es específico, por el cuerpo físico. Judas no explica el contexto completo. Solo menciona el episodio como si sus lectores originales ya conocieran la historia de otras fuentes. Los estudiosos creen que estaba referenciando un texto judío antiguo llamado Asunción de Moisés, del cual quedan solo fragmentos preservados por citas de autores posteriores. Pero la mención canónica en Judas confirma que algo ocurrió alrededor de aquel cuerpo, algo lo suficientemente significativo para atraer la atención de las mayores fuerzas espirituales del universo. ¿Qué quería Satanás con el cuerpo de Moisés? La tradición rabínica ofrece una teoría consistente. Si el cuerpo fuera conocido y accesible, se convertiría en objeto de culto. Israel transformaría al libertador en ídolo, veneraría los huesos, construiría un santuario permanente, peregrinaría a la tumba en lugar de buscar al Dios vivo. Sacrificios serían ofrecidos ahí. Oraciones serían dirigidas al muerto en lugar de al Creador. Satanás conoce la psicología humana. Sabe que las personas prefieren lo tangible a lo invisible, lo concreto a lo abstracto. El mediador visible al Dios que no puede ser visto. El cuerpo de Moisés sería la carnada perfecta para desviar la adoración. Miguel lo impidió. Otra interpretación sugiere que Satanás intentaba reclamar derechos legales sobre el cuerpo, porque Moisés había cometido pecado. El asesinato del egipcio al inicio de su carrera, la falla en Meriba al final. Satanás es llamado acusador de nuestros hermanos en Apocalipsis 12. Su función en el tribunal celestial es señalar fallas, exigir condenación, argumentar que los pecadores no merecen gracia. Tal vez Satanás estaba argumentando que el cuerpo de un asesino le pertenecía, que el hombre que golpeó la roca en desobediencia no merecía trato especial, que la justicia exigía que los restos de Moisés fueran expuestos, deshonrados o entregados a la jurisdicción de las tinieblas. Miguel no entró en el debate sobre los méritos del caso. No intentó defender a Moisés, listando sus virtudes. No argumentó que las buenas obras superaban a las malas. Simplemente dijo: «El Señor te reprenda». Dejó el juicio con Dios y prevaleció. Sea cual sea la razón exacta de la disputa, el episodio revela que el cuerpo de Moisés no era asunto trivial. Importaba lo suficiente para generar confrontación entre seres celestiales de altísimo rango. Y aquí está el detalle que conecta todas las capas. Dios no solo escondió la tumba, designó protección sobrenatural activa. El cuerpo fue enterrado personalmente por el Creador, en lugar desconocido por cualquier ser humano, y guardado por el arcángel Miguel contra las pretensiones del adversario. 3 capas de seguridad para un solo cadáver. El Monte Nebo existe hasta hoy. Queda en la actual Jordania, aproximadamente 40 kilómetros al suroeste de Amán, la capital. La elevación alcanza cerca de 800 metros sobre el nivel del mar. Desde la cima, en días despejados, la vista es espectacular. El Mar Muerto brilla al sur, 400 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo de la superficie terrestre. Las montañas de Jerusalén aparecen en el horizonte occidental. El valle del Jordán serpentea como una cinta verde cortando el desierto. Jericó es visible como un oasis de palmeras. Peregrinos cristianos visitan el lugar desde hace siglos. Una iglesia memorial fue construida en la cima, primero por los bizantinos en el siglo IV, después reconstruida y restaurada múltiples veces. Los franciscanos mantienen el santuario actual. Una escultura moderna representa la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Arqueólogos excavaron la región extensivamente. Mapearon ruinas de iglesias antiguas. Catalogaron inscripciones.
Analizaron capas de ocupación humana a lo largo de los milenios y nunca encontraron nada relacionado con el entierro de Moisés. Ni huesos, ni artefactos funerarios, ni inscripciones mencionando el lugar exacto, ni siquiera tradiciones locales preservadas por comunidades beduinas señalando hacia un valle específico donde el cuerpo habría sido depositado. El texto bíblico menciona frente a Bet Peor como referencia geográfica, pero la ubicación exacta de Bet Peor también se perdió en la historia. Era un lugar asociado con el culto de Baal Peor, donde Israel pecó gravemente según registra Números 25. Pero ¿dónde quedaba precisamente? Nadie lo sabe. Es como si cada pista hubiera sido borrada a propósito. Cada referencia geográfica volviéndose lo suficientemente vaga para impedir la localización. El secreto permanece intacto 3.500 años después. Compara esta situación con la tumba de Jesús. El cuerpo de Cristo fue colocado en un sepulcro conocido. José de Arimatea cedió su propia tumba nueva excavada en la roca. Las mujeres vieron dónde fue depositado. Los guardias romanos fueron colocados en la entrada. Los líderes judíos sabían el lugar exacto, y cuando la tumba fue encontrada vacía en la mañana del tercer día, había testigos que podían confirmar, era aquí y ahora ya no está. El milagro de la resurrección dependía de que la gente supiera dónde había sido colocado el cuerpo para entonces verificar que ya no estaba ahí. La visibilidad era esencial para el mensaje. Con Moisés, el patrón es completamente opuesto. El cuerpo no desapareció de una tumba conocida. Fue colocado en una tumba que nunca fue conocida por nadie desde el primer momento. La diferencia de enfoque divino revela propósitos diferentes. La tumba vacía de Cristo proclamaba resurrección, victoria sobre la muerte, esperanza para todos los que creen. La tumba oculta de Moisés prevenía la idolatría, protegía a Israel de sí mismo, mantenía el foco en el Dios vivo, en lugar de en el siervo muerto. Pero esto levanta otra pregunta inevitable. ¿Qué pasó con el cuerpo a lo largo de los milenios? Tres posibilidades emergen de los textos bíblicos y de las tradiciones interpretativas. Primera posibilidad, descomposición natural en lugar secreto. El cuerpo de Moisés fue enterrado y simplemente se descompuso como cualquier otro cuerpo humano a lo largo de los siglos. El secreto está solo en la ubicación, no en la preservación del cuerpo en sí. La tumba existe en algún valle de Moab, conteniendo ahora solo polvo y fragmentos de huesos, y permanecerá desconocida hasta el fin de los tiempos o hasta que Dios decida revelarla. Esta es la interpretación más literal, más simple, menos especulativa. Segunda posibilidad, preservación sobrenatural. Así como el cuerpo de Moisés no envejeció normalmente durante la vida, manteniendo visión perfecta y vigor físico hasta los 120 años, podría también no haberse descompuesto normalmente después de la muerte. Algunos textos judíos tardíos especulan que el cuerpo fue preservado intacto, mantenido en estado de suspensión, aguardando algún propósito futuro aún no revelado. Esta interpretación es más mística y carece de apoyo textual directo en las escrituras canónicas. Tercera posibilidad, transformación o resurrección anticipada. Esta teoría conecta el misterio del cuerpo de Moisés con su aparición en el Monte de la Transfiguración, registrada en los 3 evangelios sinópticos. Mateo 17 describe el evento. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, en privado, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y he aquí que aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Moisés apareció, no como fantasma, no como visión abstracta, no como memoria o símbolo. Apareció de forma suficientemente concreta
para que los discípulos lo reconocieran y presenciaran la conversación. Lucas 9, versículo 31, añade un detalle crucial. Dice que Moisés y Elías aparecieron en gloria. La palabra griega es doxa, la misma usada para describir la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la gloria celestial. Moisés estaba glorificado, y Lucas especifica el tema de la conversación. Hablaban sobre el éxodo que Jesús estaba por cumplir en Jerusalén. El hombre que lideró el primer éxodo, la salida de Egipto, conversaba con aquel que realizaría el éxodo definitivo a través de la cruz. Elías también apareció, pero el caso de Elías es diferente. Segundo de Reyes 2 registra que Elías no murió. Fue llevado al cielo en un torbellino, en un carro de fuego con caballos de fuego. Su cuerpo nunca vio sepultura. La aparición de Elías en la transfiguración no requiere explicación especial sobre el destino del cuerpo, porque el cuerpo fue trasladado vivo. Moisés, sin embargo, murió. El texto de Deuteronomio es explícito. Murió en la tierra de Moab, fue sepultado y apareció en gloria 1500 años después, conversando con Jesús. Esto sugiere que algo ocurrió entre la muerte y la transfiguración, o el cuerpo fue resucitado en algún momento no registrado, o fue transformado de forma que trasciende categorías humanas normales, o la aparición operó por mecanismos espirituales que no dependían del estado físico del cuerpo original. El texto bíblico no resuelve la cuestión definitivamente. Presenta los hechos sin explicar la mecánica. Moisés murió. Moisés fue sepultado por Dios. El lugar permaneció desconocido. Moisés apareció en gloria en el monte de la transfiguración. La conexión precisa entre estos eventos permanece abierta a interpretación. Pero hay todavía otro ángulo que raramente es explorado: el significado simbólico y teológico de la ausencia de la tumba. Moisés representa la ley en la estructura bíblica. Es llamado el legislador. Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, llevan su nombre como autor tradicional. Cuando los evangelios mencionan Moisés y los profetas, están usando Moisés como metonimia para toda la Torá, todo el sistema legal y ceremonial que definía la antigua alianza entre Dios e Israel. Y la ley, por sí misma, no podía llevar al pueblo a la tierra prometida. Observa el patrón. Moisés guió a Israel hasta la frontera de Canaán, pero fue Josué quien cruzó el Jordán y condujo al pueblo dentro de la herencia. Moisés vio la tierra de lejos, Josué la pisó. Y el nombre Josué, en hebreo Yehoshua, es exactamente el mismo nombre que Jesús en griego. Yeshua significa el Señor salva o salvación. El simbolismo es demasiado deliberado para ser coincidencia. La ley lleva hasta cierto punto, muestra el camino, define estándares, revela el pecado, pero no logra hacer entrar en la herencia. Es la gracia, representada primero por Josué y después plenamente por Jesús, la que completa el viaje y da acceso a la promesa. Moisés no entró en la tierra no solo por causa del pecado específico en Meriba. La limitación estaba inscrita en la propia naturaleza de lo que él representaba. La ley apunta hacia algo mayor, pero no puede realizar lo que señala, condena, pero no libera, diagnostica, pero no cura. Y tal vez el cuerpo de Moisés permaneció oculto por el mismo principio simbólico. Si hubiera una tumba conocida, habría un lugar de peregrinación, un centro fijo, un punto final. Israel podría haber transformado la tumba del legislador en el destino último de la fe, en lugar de continuar caminando hacia algo mayor. La ausencia de la tumba mantiene a Moisés en movimiento, por así decirlo, no fijado geográficamente, no transformado en monumento estático.
El cuerpo desaparecido impide que la ley se convierta en destino final en lugar de camino transitorio. Los israelitas lloraron a Moisés por 30 días en las llanuras de Moab. Deuteronomio 34 registra ese periodo completo de luto, 30 días de llanto intenso. La nación entera lamentando la pérdida del líder que los había guiado por 4 décadas. Y entonces la vida continuó. Josué asumió el liderazgo. El pueblo cruzó el Jordán. La conquista de Canaán comenzó y aparentemente nadie regresó a buscar la tumba. Esto es extraordinario. 30 días de luto profundo. Y después, ninguna expedición registrada para localizar dónde fue enterrado el gran líder. Ninguna tradición de peregrinación anual al lugar. Ningún registro de intentos de encontrar los restos mortales en las décadas y siglos siguientes. Es como si el pueblo hubiera entendido, aún sin explicación formal, que aquella tumba no era para ser encontrada, que la búsqueda sería inútil, que Dios había sellado el secreto de forma definitiva. O tal vez intentaron y fracasaron tan completamente que ni los registros de los intentos sobrevivieron. Expediciones que regresaron con las manos vacías, sin conseguir identificar ni siquiera la región general. Búsquedas abandonadas después de meses de fracaso. De cualquier forma, el silencio histórico es ensordecedor. 3.500 años han pasado desde aquella muerte en el Monte Nebo. Imperios enteros nacieron, dominaron el mundo conocido y se desmoronaron en polvo. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, el Califato Islámico, el Imperio Otomano. Todos pasaron por la región donde Moisés fue enterrado. Ninguno encontró la tumba. Tecnologías que parecían absolutamente imposibles para los antiguos se volvieron rutinarias. Satélites mapean cada metro cuadrado de la superficie terrestre con precisión de centímetros. Radar de penetración de suelo revela estructuras enterradas hace milenios bajo capas de tierra y roca. Análisis de ADN identifican restos mortales y establecen identidades con certeza científica. Datación por carbono 14 determina edades con margen de pocas décadas. Arqueólogos encontraron ciudades sumergidas en el Mar Muerto que confirman eventos descritos en Génesis. Excavaron palacios egipcios y descifraron jeroglíficos que mencionan pueblos semitas. Localizaron inscripciones que referencian reyes israelitas por nombre. Desenterraron sellos de funcionarios mencionados en la Biblia. Pero la tumba de Moisés permanece completamente oculta. No es por falta de interés. La región del Monte Nebo fue extensivamente estudiada. Peregrinos visitan desde hace 17 siglos. Monjes vivieron ahí por generaciones. Arqueólogos profesionales condujeron excavaciones sistemáticas. Y nada relacionado con el entierro fue encontrado. El contraste con otros descubrimientos bíblicos es notable. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos por accidente en cuevas de Qumrán. El túnel de Ezequías en Jerusalén fue identificado y explorado. La piscina de Siloé fue excavada. El osario de Caifás apareció en obras de construcción. Los descubrimientos suceden, a veces en los lugares más inesperados. Pero el valle donde Dios enterró a Moisés permanece inviolado, no identificado, sellado contra toda investigación humana. 3.500 años. Imperios enteros nacieron y murieron. Tecnologías que parecían imposibles se volvieron comunes. Satélites mapean cada metro cuadrado del planeta, y aún así, el Monte Nebo guarda su secreto. Tal vez ese sea exactamente el punto. No todo misterio existe para ser resuelto. No toda pregunta fue hecha para recibir respuesta en esta era. Algunas cosas permanecen selladas porque la respuesta pertenece a otra dimensión, otro tiempo, otro contexto que todavía no ha llegado. Dios enterró a Moisés personalmente, eligió el lugar, ejecutó el entierro,
designó protección angelical, y cuando Dios decide esconder algo, ninguna excavación humana logra encontrarlo. Ninguna tecnología logra revelarlo. Ninguna obsesión investigativa logra penetrar el velo. El cuerpo de Moisés no está perdido, está guardado. Y la diferencia entre perdido y guardado es simplemente quién está en control.